Seguimos con esta serie de videotutoriales que nos muestran ejercicios para resolver los circuitos eléctricos con el método de mallas. Aquí podemos apreciar una red de dos mallas independientes de la red. Entonces, ¿cuánto vale la fuente? Esto. Por lo tanto, la frecuencia angular omega es igual a 2. Yo ya sé que la impedancia de una bobina es igual a I omega L, mientras la impedancia del capacitor es igual a 1 entre I omega C. Entonces, sabiendo los valores de resistores y bobinas, puedo obtenerlos expresados en términos de los números complejos. Es el momento de aplicar las reglas para obtener la impedancia propia y mutua entre mallas. ¿Qué me dicen dichas reglas? Pues dice, primera regla, se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, en este caso la malla 1, no importando el sentido que tengan los elementos con respecto a la malla. Entonces sería este más este más este más este. Ahora, ahora va la regla número 2. Bueno, lo voy a sumar. Sería 6 más 4, 10, 8i, más 12i, 20i. Guarden ese 20i. Falta aplicarle la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos pertenezcan a la malla. Aquí se cumple. Y de acuerdo al sentido que hemos asignado a los elementos, primero bobina y luego marca. Primero bobina, luego marca, es positivo. Ahora vamos a comparar estos sentidos con respecto al sentido de malla. ¿Coincide el sentido de la bobina con J1? Sí. ¿Coincide este sentido con la J1? No. No coincide, es menos 2 veces más 6i. Entonces 20 menos 12i, 8i. Vamos con la impedancia propia de la malla número 2. Entonces tenemos regla número 1, esto más esto más esto. Regla número 2, ¿sentido de J2 coincide con esta? No, sentido de J2 coincide con esta. Sí, no coincide esta con esta, no coincide esta con esta. Si coincide, entonces sería menos 2 veces de más 6i. Entonces, ya haciendo rápidamente, la suma sería 4 menos 8 más 8, 0, 16i, menos 12i, 4i. Aquí está, porque ya apliqué las dos reglas. Y ahora vamos para obtener la impedancia mutua entre mallas. Regla número 1, ¿qué dice? Se sumarán con más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. ¿Qué elemento pertenece a ambas mallas? Este. Sentido de J1 coincide, sentido de J2 no coincide, por eso es que tenemos un menos 4. Y no aplican la regla 2 ni la regla 3 porque, como podrán darse cuenta, no hay impedancias mutuas entre pares de elementos que relacione a ambas mallas. Entonces, ya sabemos por las ecuaciones del método de mallas que para una una red eléctrica de dos mallas independientes de la red tendríamos este sistema de ecuaciones. Aquí, la ecuación de la malla 1. ¿Hay alguna fuente que pertenezca a la malla 1? Sí. ¿Su sentido coincide con el de la malla? Sí, más 13. ¿Hay alguna fuente que pertenezca a la malla 2? No, igual a 0. Entonces ya tenemos un sistema de ecuaciones cuadrado, el cual yo lo he resuelto por la regla de Cramer. Porque yo sé el valor de las impedancias propias y mutuas de mallas. Yo sé a qué es igual el sistema de ecuaciones y solamente tengo dos incógnitas, J1 y J2. Aquí están ambas resueltas. Y por ejemplo, si yo quisiera saber la caída de voltaje que existe en... este es otro ejercicio. La caída de voltaje en esta bobina, pues sería la corriente J2 por 8,1 más 6i otra vez por la J2 porque es la corriente que circula en esta bobina. He resuelto esta red eléctrica. Voy con otra red eléctrica. Esta es de 3 mallas independientes de la red. Y decimos... Yo ya sé que la impedancia de una bobina es I omega L. Siendo omega la frecuencia angular, que en este caso es 2, porque es la que ocupa esta posición. L es el valor de la inductancia. Y yo sé también que la impedancia del capacitor es 1 entre la I omega C. Entonces voy a obtenerlas. Para esta, la L es 4, la frecuencia es 2. 2 por 4, 8i. Para esta bobina es 6, 2 por 6, 12i. Para esta, impedancia mutua, inductancia mutua, 2 por 2, 4i. Bien. Ahora vamos con el capacitor. Sería 1 entre 4 entre 2, digo con el capacitor. Esta era la bobina, este es el capacitor. Sería
1 entre 2 entre 1/16, 1 entre 1/8, 1 entre 1/8, 8. Menos 8i para pasar, pasando el i arriba, menos 8i. Otra bobina. 32, esta. Entonces sería 1 entre 2 entre 1/32 sería 1 entre 16, 16. Y de ahí pasado al otro lado. Bien. Y es así como vamos obteniendo las impedancias de cada uno de los elementos. Muy bien, ahora asignamos el sentido a las mallas circulantes de la red y con base en ello vamos a establecer las impedancias propias y mutuas entre mallas. Y vamos de nuevo como lo hemos hecho hasta ahora. Regla número 1 para obtener la impedancia. Regla número 1 para obtener la impedancia propia de la malla 1. Se suman como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla número 1. ¿Qué elementos pertenecen a la malla 1? Sería este. Súmenlas. Esta más esta sería 4 más 12 y menos esto se eliminan, más 12 más 28. 4 más 28 y ahora va la regla número 2. ¿Este sentido de J1 coincide con este elemento? Sí. ¿Sentido de J1 coincide con este elemento? No. Sería menos 2 veces de más 4i. Entonces tenemos 4 más 28i menos 8i, 4 más 20i. Vamos con la impedancia propia de la malla número 2. Esta de aquí sería 4 más 3, 7. 12i, ya está. No aplico regla número 2 porque no hay bobinas acopladas en esta malla. Bien, ahora va la impedancia propia de la malla 3. Entonces sería esta más esta más esta, este de acá. No aplico otra vez la regla 2 porque no hay impedancias mutuas entre las bobinas de esta malla. Y ahora vamos por la malla número... Vamos por la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. La impedancia mutua entre malla 1. ¿El sentido del elemento coincide con J1? No. ¿Coincide con J2? Sí. Menos 4, menos 4. Ahora vamos con esta. Sentido de este elemento coincide con J1, este elemento coincide con J2, J3 digo, no coincide y no coincide, entonces es positivo, pero falta aplicar la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas debido a esta impedancia mutua que dice. La regla número 3 de impedancia mutua entre mallas dice que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro a la malla 3. Aquí, este puede pertenecer tanto a malla 1 como a la malla 3, pero este solamente pertenece a malla 1, entonces este se va con 3. Se han asignado sentidos a las bobinas de tal manera que tengamos un más 4i, porque en ambas se pasa primero por la bobina. Y decimos, ¿sentido J1 coincide con este elemento? Sí. ¿Sentido de J3 coincide con este elemento? No. Entonces sería negativo de menos 4i, por eso es que aquí tenemos 12i, que se obtiene de la regla número 1, menos 4i, que se obtiene de la regla número 3, 8i. Y finalmente vamos por la impedancia mutua entre el elemento 2 y el elemento 3. Sería... ¿Sentido del elemento 3 coincide con J2? Sí. ¿Coincide con J3? Sí, por eso es que es positivo. No aplico regla ni 2 ni regla 3 porque no hay impedancias mutuas que relacionen estas dos mallas. Ahora, yo sé, gracias a las ecuaciones del método de mallas, que tendría este sistema de ecuaciones para una red de 3 mallas independientes de la red, lo cual puedo resolverlo. En este caso yo lo hice por la regla de Cramer y es como así resuelvo, obtengo J1, J2, J3 y ya estaría resolviendo el circuito. Ahora, por ejemplo, yo quiero saber a qué es igual el voltaje en la bobina de 4 Henrys. Por lo tanto, sería la impedancia de esta bobina 8i por la corriente que lo atraviesa, que es JI. 8i por J1. 8i por J1, la impedancia de esa bobina por la corriente que lo atraviesa. Más la impedancia mutua que comparte con esta bobina. Entonces sería más 4i por la corriente de la otra bobina, más 4i por la J, más 4i por menos J1 menos J3, porque el sentido de esta bobina coincide con J3, no coincide ni con J1 ni con J2, es por eso que la impedancia de 4i se multiplica por la suma algebraica de menos J1 menos J3. Muy bien, hemos finalizado con este ejercicio. Vamos con otro donde aplicaremos el método de ¿quién? El método de nodos. Ahora, recuerden, cada que aplicamos el método de nodos, nosotros no nos conviene tener la impedancia, sino que nos conviene tener la admitancia. Y como tenemos bobinas acopladas, lo primero que tenemos que hacer es obtener la invertancia
de las bobinas acopladas, que es más difícil que de bobinas que no están acopladas, porque las bobinas que no están acopladas se pueden obtener de forma directa. A diferencia de las bobinas que sí están acopladas, que hay que obtener la matriz del acoplamiento de bobinas, un cuarto para acá, un sexto para acá, un octavo aquí, otra vez un octavo aquí, y ahora obtenemos el determinante. Y entonces decimos invertancia de la bobina. Invertancia de la bobina 1,1 sería menos 1, en este caso elemento 2 y elemento 3, por lo tanto, invertancia propia de la bobina 2,2, menos 1 a la 2 más 2, 4. El determinante, el mismo para todos, y sería, eliminamos la columna de 2,2, fila de 2,2, un sexto, este de acá. Ahora tenemos, la invertancia propia de esta bobina, invertancia 3,3, menos 1 a la 3 más 3, 6. Tenemos este determinante aquí, y ahora tenemos fila y columna de 3,3, nos queda un cuarto. Y finalmente tenemos invertancia en 2,3 o 3,2, que es entre estas dos. Y sería menos 1 a la 3 más 2, 5. El determinante aquí va. Y sería eliminar fila o columna de esta o esta, que es lo mismo, un octavo. Y ya tendríamos la invertancia mutua entre esas bobinas. Recuerden, ahora, ¿a qué es igual? La admitancia de un capacitor es igual a I omega C. ¿Y a qué es igual la invertancia de la bobina? La admitancia de la bobina sería igual a la invertancia entre I y omega. Como en este ejercicio omega es 2, ya podemos obtener la admitancia de cada uno de los elementos aplicando lo que les estoy mencionando, lo cual me permite tener el circuito expresado de esta manera. Y ahora sí ya puedo aplicar el método, las ecuaciones para las reglas para obtener las admitancias de nodo. Y dice, para el nodo 1, regla número 1, ¿qué dice? Que sumarán con más 1 las admitancias propias de los elementos que incidan en el nodo. Entonces sería este más este. Aquí está. Regla número 2 no aplica porque no hay una bobina y aquí no hay otra bobina que esté acoplada con esta. Ahora vamos con la admitancia propia del nodo 2. Entonces sería regla número 1, este más este más este. Y si vamos a aplicar la regla número 2, ¿qué dice la regla número 2? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las admitancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos elementos incidan en el nodo. Este incide. Y entonces, de acuerdo al sentido que le hemos dado a este, entra y entra positivo más 2 veces de este. Y entonces, sumando esto y más 2 veces esto, nos daría el de acá. Y vamos finalmente con la admitancia mutua entre el nodo 1 y el nodo 2. ¿Qué dice la regla número 1 de admitancia mutua? Que se sumarán como menos 1 las admitancias propias de los elementos que incidan en ambos nodos. Sería negativo de esto. Regla número 2 no aplica y vámonos con la porque no hay otra bobina que esté acoplado con este y a la vez incide en estos nodos. Pero vamos con la regla número 3 que dice que se sumarán como más 1 menos 1 las admitancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos incide en el nodo 1 y otro en el nodo 2. Este incide en 1. Bueno, este puede incidir tanto en 2 como en 1. Pero este solamente incide en 2, por lo tanto este se va con 1. Y entonces de acuerdo a ello, este elemento sale del nodo 1 y este entra al nodo 2. Entonces sería negativo de esto. Lo cual nos permite tener es negativo menos C menos esto y tendríamos esto de acá. Con lo cual, como nosotros ya conocemos las ecuaciones del método de nodos, sabemos que estas correspondería a una red de dos nodos independientes, donde este 10 es la fuente que incide en el nodo 1. Entra es negativo, pero como la expresión del método de nodos lleva otro negativo, sería menos por menos, más, y su valor, 10. Aquí, en este nodo que abarca todo este espacio, no incide ninguna fuente, por lo tanto, 0. Y ahora sí, ya podemos resolver esta red utilizando un método como el de determinantes, con lo cual obtenemos los potenciales de nodo. Y nosotros al hacer como lo hemos hecho en los otros ejercicios, la gráfica de la red, podemos deducir fácilmente cuáles son las caídas de todos y cada uno de los elementos, los cuales aplicando la ley de Ohm me permite obtener corrientes en todos y cada uno de los elementos utilizando el proceso que ya hemos realizado en anteriores videotutoriales. Por el momento es todo y seguiremos con otros tutoriales en las próximas sesiones.